Ok, vamos por nuestro tercer video a resolver el ejercicio 6 y ahora sí entramos con lo que es un poco más largo, que es parametrizar por longitud de arco o calcular el arco parámetro, lo que ya había mencionado antes. Entonces, nos dice, considere la curva C descrita por la función vectorial r igual a 3 coseno de t en x, 4t en y 3 seno de t en z. Eso, les comento, es una hélice. Se suele llamar hélice. Bueno, en este caso está orientada en y. Voy a dibujar una orientada en z. Me resulta más fácil. Una curva de ese estilo, una hélice. Bien. Partimos entonces calculando el vector tangente unitario cuando t igual a 4, 5 pi cuarto. Normalmente esta pregunta la tengo que haber sacado de alguna evaluación, de alguna prueba. Y como que tratan de ir orientando entonces la pregunta, o sea, resolver la A te va a ayudar a resolver la B y después te ayuda a resolver la C. Y por lo demás, se parte por lo fácil, te piden primero calcular el vector tangente, eso es más o menos sencillo. Lo dejaré. Eso entonces, tenemos que calcular el R'. El R' va a ser menos 3 seno de t, perdón. 3 seno de t, 4, 3 coseno de t. Por tanto, el vector tangente es 3 seno de t, 4, 3 coseno de t. Todo esto dividido en la norma del vector tangente. Que es 9 seno cuadrado de t más 16 más 9 coseno cuadrado de t. Por aquí puedo identificar que hay una identidad trigonométrica que se puede simplificar. O sea, vamos a seguir teniendo seno de t, 4, 3 coseno de t, pero el denominador seno cuadrado, 9 seno cuadrado más 9 coseno cuadrado va a ser simplemente 9. O sea, eso se va a simplificar, lo que tengo en rojo se va a simplificar como 9 más 16. Y 9 más 16, saben que esto es 25. Así que esto simplemente va a quedar menos 3 quintos, lo voy a hacer aquí abajo, igual a menos 3 quintos seno de t, 4 quintos y 3 quintos coseno de t. Ese es el vector tangente unitario, por lo tanto. Vamos ahora a resolver la siguiente. Probable que nos sí, voy a tratar de no borrarlo. Bien. Ahora, bien. La pregunta es, reparametrice la curva C. Les recuerdo cuál era la curva C. Por longitud de arco. Para ello, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace esto?
vamos a calcular una integral que le vamos a llamar S. Y ese va a ser nuestro parámetro, que es la curva desde un primer punto la curva desde un primer punto que es con t igual 0, o sea, 0, hasta un t asterisco. Y ese t asterisco puede ser cualquier valor entre 0 y 2pi. La integral de la longitud de curva es entonces L' de t de t. Entonces, lo que vamos a tener es la integral entre 0 y el t'. Y por eso fue importante hacer la pregunta 1, porque lo que tenemos acá es precisamente esto, la norma del vector tangente. Ya sabemos que es raíz de 25. Y qué bueno que así haya sido, porque tenemos que resolver la integral sobre una constante nada más. Entonces, S va a ser igual a la integral entre 0 y t asterisco de 5, que es simplemente 5 por t asterisco. Y lo que se hace entonces es despejar t asterisco. T asterisco va a ser igual a S, lo voy a escribir como SS. Partido 5 se me va a confundir con el 5. Lo voy a cambiar en todas. S. Bien. Entonces, ¿cómo yo arco parametrizo la curva? Es entonces escribir la misma curva de antes. O sea, esta curva, pero en vez de escribir t, todos los t los voy a cambiar por lo que ya calculé como t asterisco, que era s quintos. Entonces, mi curva arcoparametrizada, R ahora en función de S, va a ser igual a 3 cosenos de S quintos. Vamos a tener 4 por T, pero 4 por S quintos. Y tenía aquí 3 seno de T. Así que va a ser 3 seno de S quintos. Y ahí entonces ya tengo la curva arcoparametrizada. Y después la última pregunta, la pregunta C, nos piden determinar la curvatura máxima de la curva. Yo aquí le había expuesto dos formas de calcular la curvatura. En el ejercicio anterior, de hecho, del video pasado, lo hicimos con esta fórmula, que era que no teníamos la curva arcoparametrizada. Pero dado que ahora lo tenemos, lo podemos calcular de esta manera, que va a resultar más fácil. Nos ahorramos el producto cruz, que es simplemente la segunda derivada, la norma de la segunda derivada de la curva arcoparametrizada. Vamos a calcular entonces. Curvatura. Cada función. Primero calculamos el R'. El R' entonces es menos 3 seno de S quintos partido por 5, porque hay que respetar la regla de la cadena. Aquí vamos a tener 4 quintos y aquí vamos a tener 3
coseno de S quintos quintos. La segunda derivada entonces va a ser la derivada de menos seno es menos coseno. Así que va a ser, no sé qué hace. Menos 3 menos seno va a ser menos coseno. Menos coseno de S quintos partido por 25 esta vez. Aquí vamos a tener un 0 porque la derivada constante es 0. Y vamos a tener... de nuevo me pasó eso. Vamos a tener la derivada de coseno en menos seno. Se está volviendo loco esto. 3 seno de S quintos partido 25. Bien. Por consiguiente, vamos a calcular entonces la norma del R2' de S. La norma entonces va a ser igual, lo hago acá abajo, más grande. Es... De nuevo se me borró. ¿Vale? Sigo. Es el cuadrado de esto. Lo voy a escribir de esta manera. 3 partido 25 al cuadrado coseno cuadrado de S quintos. Más, voy a escribir convenientemente ahora el cuadrado de la coordenada en Z. 3 partido 25 al cuadrado seno cuadrado de S quintos. Y más el cuadrado de 4 quintos. Todo esto lo hago un medio, que es la raíz del vector. Entonces vamos a tener eso más eso va a ser 1. Así que esto se va a convertir en 3 sobre 25 cuadrado más 4 quintos cuadrado, y todo esto lo hago un medio. Si le metemos números a esto, va a quedar en 9 partido en 6,25 más 16 sobre 25. Todo esto lo hago un medio. Lo que significa que vamos a tener un 9 más 16 por 25. Ahí me apoyo con la calculadora. 16 por 25 es 400. Sobre 6,25. Todo esto lo hago un medio. Y entonces tengo la raíz de 409 sobre 6,25. No tiene simplificación. Simplemente raíz de 409 sobre 25. Eso por tanto es la curvatura. La curvatura es constante, es un número. Esa es la curvatura de la curva para todo S dentro de la curva. Bueno, los S entonces, por cierto, les comento que están entre 0 y 5 porque la longitud de curva era 5. Así que como es el parámetro por longitud de curva,
el S está dentro de lo que mide la curva, que era 0, entre 0 y 5. Bien, dado que es una constante y nos pide la curvatura máxima, lo que se hubiese hecho teniendo la función curvatura era derivar e igualar a 0, como optimizar la función curvatura. Pero dado que es una constante, cualquier valor va a ser máximo o mínimo. O sea, porque es siempre el mismo. Respondería que simplemente la respuesta es raíz de 409 sobre 25, esa es la curvatura.